Imagínese paseando por encantadores pueblos rodeados de imponentes montañas, como si quisieran tocar el cielo. Al fondo, el suave sonido de los cencerros de las vacas resuena en la distancia, aportando un toque mágico al ambiente. Así es Suiza, un destino que ofrece una experiencia inolvidable a cada visitante. Ya sea usted un amante de los paisajes hermosos, de las aventuras al aire libre o de la tranquilidad que solo los escenarios alpinos pueden proporcionar. Desde encantadoras ciudades medievales rodeadas de verdes campos hasta modernas e innovadoras metrópolis, este viaje nos invita a explorar una nación donde la tradición y el progreso se encuentran en perfecta armonía. Un país que honra su pasado y acoge el futuro con una pasión sin igual. En este video exploraremos las maravillas más impresionantes de Suiza. Nos sumergiremos en las curiosidades que la convierten en un destino tan especial y te llevaremos a un viaje que va mucho más allá de los famosos lugares turísticos, los lujosos relojes y los deliciosos chocolates. Abróchense los cinturones y prepárense, porque nuestro viaje comienza ahora. Comenzaremos nuestro viaje por Jungfraujoch, conocido como el Techo de Europa, un destino que sitúa al visitante literalmente por encima de las nubes, a una impresionante altura de 3.454 metros. Llegar a Jungfraujoch es una aventura en sí misma, ya que el viaje en tren serpentea por túneles excavados en las entrañas de los Alpes suizos, revelando paisajes impresionantes. Al llegar a la cima, el paisaje es impresionante. Grandiosos glaciares y las imponentes montañas Eiger, Mönch y Jungfrau se extienden ante tus ojos. Uno de los puntos destacados es el palacio esculpido en el corazón del glaciar, donde el color azul de los bloques de hielo crea una atmósfera mágica. El observatorio Esfinge ofrece una vista panorámica de 360 grados de los Alpes y en días claros se pueden ver incluso partes de Alemania y Francia. Visitar Jungfraujoch es una experiencia única que te hace sentir como si estuvieras tocando el cielo. Enclavado en uno de los valles más impresionantes de los Alpes suizos, Lauterbrunnen es un auténtico paraíso natural, rodeado de grandiosas montañas y hogar de 72 cascadas, siendo la Staubach Falls la más famosa de ellas. Este encantador pueblo es el punto de partida perfecto para explorar la región de Jungfrau, ya sea por senderos, escaladas o esquí. Imagina un lugar donde el aire es totalmente puro. El sonido del viento se mezcla con el murmullo de las cascadas y el aroma de las flores silvestres inunda los sentidos. Así es Lauterbrunnen, donde las casas de madera parecen brotar de la propia naturaleza, mientras que la flora alpina, un tesoro de colores y formas, invita a un viaje de descubrimiento y contemplación. Este es el lugar perfecto para conectar con la naturaleza, ya sea practicando actividades como senderismo, ciclismo y escalada, o simplemente contemplando la belleza de las cascadas y los picos nevados.
Ginebra es conocida cariñosamente como la Ciudad de la Paz por su destacado papel en las relaciones internacionales, ya que es sede de organizaciones mundiales de gran importancia, como la ONU, la Cruz Roja y la Organización Mundial de la Salud. Pasee por las orillas del lago Le Mans, con la suave brisa acariciándole el rostro y el sol reflejándose en las cristalinas aguas. En Ginebra, esta experiencia se hace realidad. La ciudad invita a los turistas a explorar sus encantos, ya sea a pie, en bicicleta o en un paseo en barco, disfrutando de momentos de paz y contemplación. En medio de este espectáculo natural, el Jet d'Eau, una imponente fuente en el centro del lago Le Mans, se erige como una de las atracciones más famosas de la ciudad. Esta ciudad es un bastión de la elegancia. Sus boutiques de relojes de lujo y sus exquisitas chocolaterías son ejemplos del incomparable nivel suizo en diseño y gastronomía. En Ginebra puedes disfrutar de lo mejor de dos mundos. Explora la ciudad con sus museos, boutiques y restaurantes de renombre y aprovecha la proximidad de las montañas para aventurarte en actividades como el esquí, el snowboard y el senderismo. Descubre paisajes impresionantes, respira el aire puro de la montaña y disfruta de momentos inolvidables en plena naturaleza. A orillas del río Rin, Schaffhausen emerge como una perla medieval, conservando un encanto único en el corazón de Europa. Sus casas de madera, ricas en detalles, adornadas con frescos y ventanas ornamentadas, narran las historias de los comerciantes y artesanos que han dado forma a la ciudad a lo largo de los siglos. El verdadero atractivo de esta ciudad es el río Rin, con sus grandiosas cataratas de Rheinfall, las más grandes de Europa. El estruendo del agua cayendo desde una altura de 23 metros es una experiencia que cautiva todos los sentidos. Para una experiencia aún más inmersiva, se puede hacer un paseo en barco y acercarse a las cataratas para sentir de cerca la impresionante fuerza de la naturaleza. Al regresar a la ciudad, la fortaleza circular de Munot, con su magnífica torre, ofrece una vista impresionante de la región, que se extiende hasta la Selva Negra, en Alemania, creando un paisaje espectacular. Lucerna es una encantadora ciudad en el corazón de Suiza, una joya enmarcada por majestuosas montañas nevadas y bañada por las cristalinas aguas del lago Lucerna. En esta hermosa ciudad, cada paso es un descubrimiento. Cruza el puente de la Capilla, un hito histórico y arquitectónico, e inspírate con los paneles que representan el pasado de la ciudad. Aprovecha para hacer fotos, observar los cisnes nadando en el río y déjate seducir por el ambiente romántico de este lugar tan especial. Desde Lucerna, los visitantes pueden acceder fácilmente al Monte Pilatus y al Monte Rigi, dos picos que ofrecen unas vistas panorámicas impresionantes. Las montañas ofrecen una gran variedad de actividades, como senderismo, recorridos en tren cremallera y teleféricos, lo que permite a los visitantes disfrutar de la belleza de los Alpes suizos. Su centro histórico es un laberinto de calles empedradas que conducen a encantadoras plazas, iglesias barrocas y acogedores cafés donde se puede degustar un chocolate caliente
o uno de los famosos quesos suizos. Ahora imagínese despertarse en una acogedora cabaña en Zermatt, con vistas al monte Matterhorn bañado por el sol de la mañana. Respire el aire puro de la montaña, póngase los esquís y deslícese por las famosas pistas de Zermatt, sintiendo la libertad y la adrenalina en cada curva. Zermatt es más que un lugar para practicar deportes de invierno. Es un pueblo lleno de encanto, con cabañas tradicionales, boutiques elegantes y una animada vida nocturna. En verano, los senderos de la ciudad se convierten en rutas de senderismo y ciclismo de montaña, ofreciendo vistas inolvidables de los glaciares y picos circundantes, perfectas para los amantes de las aventuras al aire libre. En el corazón de los Alpes de Engadina, el Parque Nacional Suizo es un santuario de naturaleza salvaje e intacta. Fundado en 1914, es el único parque nacional de Suiza y uno de los más antiguos de Europa. En este refugio natural, la intervención humana es casi inexistente, lo que permite que la fauna y la flora se desarrollen en su forma más pura. Los senderos del parque, que se extienden a lo largo de más de 80 kilómetros, albergan una gran variedad de animales, entre los que se incluyen ciervos, cabras montesas y marmotas, además de impresionantes águilas reales. Con sus bosques de pinos, pastos alpinos y profundos valles, el Parque Nacional Suizo ofrece una experiencia inmersiva en un mundo donde la naturaleza marca el ritmo y el tiempo parece detenerse. Zúrich ofrece una extraordinaria fusión de tradición y modernidad, donde la cultura y la innovación se entrelazan de forma armoniosa. En el centro histórico, las estrechas calles y los edificios centenarios cuentan historias de una larga tradición comercial. Por el contrario, el distrito financiero, con sus imponentes rascacielos y su arquitectura contemporánea, simboliza la fuerza económica y la innovación que impulsan a la ciudad hacia el futuro. Esta ciudad es también un santuario para las artes, ya que alberga más de 100 galerías y museos que encantan y despiertan la vista y la imaginación. Zúrich no se limita a su rica vida cultural, sino que se extiende a lo largo de las orillas del lago que le da nombre y se abre a una magnífica vista de los Alpes, ofreciendo un verdadero refugio para los amantes de la naturaleza. Por la noche, explore la diversidad gastronómica de la ciudad, desde restaurantes tradicionales hasta modernos bistros de chefs galardonados. Explore y descubra bares temáticos, clubes de jazz, salas de conciertos y un sinfín de opciones para todos los gustos. Berna, la encantadora capital de Suiza, fascina por su centro histórico medieval, cuidadosamente conservado y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pasee por las calles de Berna en un día lluvioso sin preocuparse por el tiempo. Las arcadas ofrecen refugio en cualquier clima, llueva o haga sol, lo que le permite admirar la arquitectura medieval, explorar las tiendas y cafeterías y dejarse envolver por el encantador ambiente de la ciudad. En Berna, no deje de visitar el Sittglogg,
uno de los relojes astronómicos más famosos del mundo. Contemple el espectáculo de los autómatas, haga fotos de la torre medieval y suba hasta la cima para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Una experiencia que combina historia, cultura e ingenio humano. El río Ar atraviesa la ciudad. Sus aguas susurran historias ancestrales mientras fluyen hacia el horizonte, invitando a un viaje de paz y contemplación. Gimmelwald es un pequeño pueblo alpino, pero increíblemente encantador, accesible solo en teleférico o por senderos que atraviesan las montañas. Este tranquilo refugio ofrece un respiro del ajetreo de los destinos turísticos más concurridos. Las tradicionales casas de madera y las granjas que salpican el paisaje representan la esencia de la vida en los Alpes suizos. Para los amantes del senderismo, este es un verdadero paraíso, con senderos que no solo ofrecen paisajes hermosos, sino también la oportunidad de observar la vida silvestre en su entorno natural. Appenzell es un pueblo que parece sacado de un cuento de hadas, que conserva el encanto y la autenticidad de la vida rural suiza. Aquí, las tradiciones no son solo recuerdos del pasado, sino parte viva de la realidad cotidiana. Las casas pintadas de colores vivos, decoradas con frescos que cuentan historias y leyendas de la región, crean una atmósfera mágica. En las calles empedradas, los artesanos mantienen vivas las tradiciones en sus talleres, mientras que las granjas de la región producen los quesos que han dado fama mundial al pueblo. Appenzell es famosa no solo por sus quesos de sabor intenso, sino también por su tradicional aguardiente de hierbas. Una experiencia interesante es presenciar la famosa Landsgemeinde, una asamblea popular tradicional que se celebra al aire libre, en la que los ciudadanos se reúnen para tomar decisiones políticas importantes, manteniendo viva una tradición secular de democracia directa. En este encantador y pintoresco pueblo, el tiempo parece haberse detenido, pero su autenticidad permanece intacta, transmitiendo una calidez humana que acoge a todos los visitantes. Interlaken, situada en un verde valle entre los lagos Thun y Brienz, es el punto de partida ideal para explorar las maravillas de la región del Oberland bernés. La ciudad ofrece un ambiente vibrante, con una gran variedad de tiendas, restaurantes y actividades al aire libre. Desde Interlaken parten trenes, teleféricos y senderos que conducen a paisajes espectaculares como el trío de montañas Eiger, Monch y Jungfrau, iconos de Suiza. Interlaken es mucho más que un punto de partida hacia las montañas. La ciudad ofrece atracciones propias, como los lagos de aguas turquesas, perfectos para pasear en barco y relajarse, y los verdes campos que invitan a volar en parapente o ala delta. Subiendo a la cima del Harder Kulm, se puede contemplar una vista impresionante, con lagos y montañas que parecen una postal. Al caer la noche, la Hoheweg, la calle principal de Interlaken, se ilumina y revela un escenario encantador. Los hoteles históricos de la Belle Époque, las relojerías y las chocolaterías destacan, creando un ambiente encantador y acogedor.
Lausana, sede del Comité Olímpico Internacional, respira deporte y juventud. Con una ubicación privilegiada a orillas del lago Le Mans, la ciudad se extiende por 3 colinas, ofreciendo unas vistas increíbles del lago, los Alpes y los viñedos circundantes. Parques, jardines, museos y una animada vida cultural completan el panorama de esta dinámica ciudad. Imagínese paseando por las calles medievales del centro de Lausana, admirando la arquitectura gótica de la catedral y sintiendo la atmósfera de siglos pasados. A continuación, camine a orillas del lago, contemplando las construcciones modernas y el espectacular paisaje, una experiencia que le transportará en el tiempo y le conectará con la esencia de Lausana. El Museo Olímpico de Lausana es una experiencia imprescindible para los amantes del deporte. Con exposiciones interactivas, objetos históricos y tecnología de vanguardia, el museo recorre la historia de los Juegos Olímpicos desde la antigüedad hasta nuestros días. Lausana va mucho más allá del deporte. Su vida cultural es igualmente rica. El barrio de Flon, antiguamente una zona industrial y ahora revitalizado, está repleto de bares, restaurantes y galerías de arte. Por la noche, la ciudad se transforma en un escenario vibrante, con opciones que van desde actuaciones de música clásica en óperas hasta animadas noches en clubes underground, para todos los gustos. En Gruyère vive una auténtica inmersión en el pasado. Explora las calles empedradas, descubre tiendas de artesanía y saborea la gastronomía local en restaurantes tradicionales. Visite el castillo medieval con sus jardines, museos y exposiciones interactivas y conozca la historia de la región. Al final del día, relájese en una cafetería con vistas a los Alpes y disfrute del ambiente tranquilo y acogedor de este histórico pueblo. Sumérjase en el universo del queso que ha dado fama a la región, el famoso Gruyère. Visite la Maison du Gruyère, una moderna quesería donde podrá conocer todo el proceso de elaboración, desde el ordeño de las vacas hasta la maduración en las bodegas. Participe en degustaciones, aprenda sobre las diferentes variedades de Gruyère y llévese a casa un pedacito de este sabor único de los Alpes suizos. Explorar Gruyère es como hojear un libro de historia, donde cada calle y cada edificio revelan un capítulo del pasado. El tiempo parece fluir más lentamente en este pueblo, lo que permite sumergirse en la belleza y la tranquilidad del lugar. St. Moritz es sinónimo de sofisticación y glamour alpino. Más que una estación de esquí, es un destino emblemático que ya ha acogido 2 ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, atrayendo a la élite mundial. Este pueblo es famoso por sus boutiques de diseño, sus lujosos hoteles y sus eventos internacionales. Pero lo que realmente destaca es el espectacular paisaje que lo rodea. En invierno, las montañas nevadas se convierten en un paraíso para los esquiadores, mientras que el lago helado se transforma en una pista de patinaje al aire libre. Los más aventureros pueden experimentar la emoción de un descenso en bobsleigh por la pista olímpica,
una experiencia inolvidable. Durante el verano, el lago se convierte en un refugio para los navegantes y windsurfistas, mientras que los senderos que lo rodean invitan a los aventureros a dar largas caminatas en medio de un paisaje que parece sacado de una película. Situada en la frontera entre tres países, Suiza, Francia y Alemania, Basilea es un punto de encuentro de culturas, un auténtico crisol de influencias. Famosa por su escena artística, la ciudad es sede de Art Basel, una de las ferias de arte contemporáneo más prestigiosas del mundo. El río Rin, que atraviesa el centro de la ciudad, es muy frecuentado, especialmente en verano, cuando sus orillas se convierten en un lugar de ocio, con gente nadando, tomando el sol y disfrutando de los bares flotantes. En Basilea, experimente la fusión perfecta entre historia y modernidad. Visite la emblemática Catedral de Basilea, una obra maestra medieval que destaca en el paisaje. Suba a su torre y contemple la maravillosa vista con la ciudad extendiéndose ante sus ojos. Pasee por la Marktplatz, donde el mercado al aire libre aporta color y movimiento, reflejando la vida cotidiana de los habitantes locales. En contraste con esta tradición, la moderna arquitectura de Renzo Piano añade un toque futurista al horizonte de Basilea, creando una armoniosa unión entre el pasado y el presente. Davos es mucho más que un destino de montaña. Reconocida mundialmente por albergar el Foro Económico Mundial, donde los líderes mundiales debaten los grandes retos del futuro, la ciudad es también un auténtico paraíso para los amantes de los deportes de invierno. En esta ciudad, las pistas de esquí son impecables y atraen a esquiadores de todo el mundo. Con la llegada del verano, las montañas se convierten en un paraíso para los aventureros, con senderos que van desde relajantes caminatas hasta desafiantes recorridos en bicicleta de montaña. La Promenade, la avenida principal de la ciudad, está flanqueada por tiendas de lujo, restaurantes sofisticados y cafés tradicionales, creando un ambiente exclusivo, donde la sofisticación y la naturaleza se encuentran en perfecta armonía. A través de este inolvidable viaje por las ciudades y pueblos de Suiza, nos llevamos no solo recuerdos extraordinarios, sino también el encanto y la energía inspiradora de cada destino. Al igual que estos tesoros escondidos, otros lugares perfectos, lejos de las rutas más comunes, nos esperan. Si te ha gustado el vídeo, considera darle a me gusta para que más personas puedan acceder a nuestros documentales. Gracias y buen viaje.